Chiquillos, Dígame, profe. ¿ves el video? Sí, Ah, ya se ve el video. sí, pero sale que está pausado. Ya. Ah, ya, súper, ya. Entonces, ya quiero que lo escuchen, ¿ya? Conocimiento científico. Siempre resulta un poco complejo enseñar este método y explicar sus pasos con los estudiantes, ya que muchas veces los ejemplos que utilizamos abordan problemas que al alumno no le resultan de interés o que desde su propia perspectiva no son problemas científicos que necesiten una respuesta. Es por eso que no solo debemos de conocer de qué se trata este método, sino buscar herramientas que nos permitan captar el interés de niñas, niños y jóvenes, utilizando ejemplos simples y ligados a la realidad de ellos y al contexto en el que viven. La investigación científica, cuando se efectúa de manera integral, permite la comprensión y contribuye a una reflexión sobre el aprendido, generando nuevos conocimientos a partir de conceptos previos. Cuando las y los estudiantes trabajan de manera similar en que trabajan los científicos y científicas, comprenden las etapas del proceso de investigación desde su planificación hasta la obtención de evidencias para explicar fenómenos en estudio. Primero que todo, ¿qué conocemos como método científico? El método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. Es una metodología que se ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y la formulación, análisis y modificación de hipótesis. En el método científico se abarcan las prácticas aceptadas por la comunidad científica como válidas a la hora de exponer y confirmar teorías. Tienen que ver con las características de la ciencia, que son la visión objetiva, que hace ver que las cosas y los fenómenos en su propia realidad y no conforme al gusto o prejuicios del observador. El pensamiento lógico, que exige explicaciones de las causas de los fenómenos que sean razonables y verificables, excluyendo las causas imposibles de comprobar. Y el pensamiento crítico, comparando las construcciones teóricas con los hechos observados. Repasemos parte de la historia del método científico con el fin de tener una noción de cómo se fue gestando. En la antigüedad, filósofos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros, propusieron los primeros métodos de razonamiento filosófico, matemático, lógico y técnico. En la época medieval, filósofos, físicos, matemáticos, astrónomos y médicos del mundo desarrollaron y difundieron la herencia de la filosofía griega. Algunos, como Roger Bacon, proponían la experimentación y la verificación de estas ideas que se planteaban en libros y en documentos religiosos. El más importante en esta época fue Galileo Galilei, quien es considerado el padre del método científico, al proponer un método científico resolutivo compositivo. Este se basaba en 4 pautas a seguir: observación, hipótesis, deducción y experimentación o verificación. Galileo decía que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Fue de los primeros en proponer que las matemáticas eran fundamentales en el proceso. En la Edad Moderna, Descartes, en el discurso del método, define las reglas del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad de las ciencias, siendo una obra fundamental para la filosofía occidental con implicaciones para el desarrollo de la ciencia moderna, rompiendo con el viejo mundo medieval y configurando el mundo de la Edad Moderna. Dejaremos el libro en PDF por si lo desean leer. ¿Quién se considera el primero en consolidar el método científico y describir sus pasos? Es Sir Francis Bacon, filósofo y político inglés. Estos pasos son: de una observación se logra una teoría o modelo, donde se realiza una predicción que debe ser verificada. Durante los siguientes siglos se ha ido perfeccionando la forma de hacer ciencia, se añadió la estadística y se han reflexionado sobre la universalidad de este método al incluirlo en otros ámbitos como las ciencias sociales. Para finalizar este recorrido histórico veremos a Isaac Newton, físico, matemático e inventor inglés, quien describió la ley de gravitación universal y estableció las bases de la ley de la mecánica. Él dijo: explicar toda la naturaleza es una tarea muy difícil para cualquier persona y aún para cualquier era. Es mucho mejor hacer pocas cosas con certeza y dejar el resto para los otros que vendrán después de ti que explicar todas las cosas. Esto nos quiere decir que la ciencia no es algo inalcanzable, que no debemos ponernos como una meta explicar toda la naturaleza, ya que es una tarea que tal vez no podamos realizar,
pero que, sin embargo, cada pregunta, por pequeña que sea, te puede llevar a descubrir algunas cosas que en suma contribuyen a explicar aquellos fenómenos naturales y humanos o que crean conocimiento previo que ayudarán a crear una teoría importante. Cuando pensamos en el proceso del método científico y que queremos generar una investigación, pensamos que se ve algo así. Creemos que es un proceso lineal, desde el planteamiento de un problema hasta un descubrimiento. Pero esto no es lo real. El método científico, como podemos ver, es un proceso circular, donde definimos un problema, buscamos información al respecto, buscamos la mejor manera de abordar este problema, formulamos hipótesis, llevamos adelante nuestra investigación, analizamos e interpretamos los resultados, reportamos nuestros descubrimientos, encontramos nuevas preguntas a partir de las investigaciones y repetimos el proceso. Además, no está exento de desafíos y muchas veces implica retroceder y evaluar cada paso que vamos dando. Es importante mencionar que el método científico tiene 3 premisas muy importantes. La reproductibilidad, que es la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. La refutabilidad, que implica que toda proposición científica debe ser susceptible a ser rechazada. Y la comunicación y la publicidad de los resultados obtenidos, que debe ser llevada a cabo a verificación por la comunidad científica. Algo que pudimos observar al comienzo de este video es que en la historia del método científico no se nombran a las mujeres que probablemente sí participaron activamente en este proceso. Si bien las mujeres hemos ido ganando espacios en el mundo de la ciencia y la tecnología durante estos años, la paridad aún está muy lejos. En Chile, solo el 36,8% de las personas que trabajan en ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y medicina son mujeres, por lo que es necesario poner atención en este tema con nuestras estudiantes. Una de las razones esgrimidas tendría relación con la falta de incentivos que hay para las niñas desde edad escolar, generando con esto estereotipos de género en la elección de la profesión. Algunas cosas que nos pueden ayudar para ir disminuyendo esta brecha son convencerlas de que pueden desarrollar su capacidad intelectual, enseñarles que los errores no son fracasos sino oportunidades de aprendizaje, hablarles por sobre todo de mujeres exitosas, crear ambientes que promuevan la ciencia, motivarlas a ver asignaturas como matemática o física como un juego, eliminar los falsos estereotipos y promover la idea de que las carreras científicas están a su alcance. Bueno, profesora. Entonces, cuando hablamos en el fondo de método científico, no solamente nos basamos en las distintas etapas, sino que también tenemos que hablar un poco de historia referente al método científico, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es especificar cada una de las etapas, ¿ok? Denme un segundo. Buenos días, profesoras y profesores. Este es el segundo video de este módulo donde vamos a hablar sobre los pasos del método científico y algunos ejemplos sencillos que podamos enseñar a nuestros estudiantes. En las bases curriculares de las ciencias naturales buscan que los y las estudiantes conozcan desde su propia experiencia lo que implica la actividad científica, es decir, que adquieran habilidades de investigación científica que sean transversales al ejercicio de todas las ciencias y se obtienen mediante la práctica. De este modo comprenderán también cómo se genera el conocimiento científico actual. Bueno, pero ¿cómo abordamos este tema con nuestros estudiantes? ¿Cómo enseñarles para poder aplicarlo con sus investigaciones científicas? ¿Y qué pasa en contexto de pandemia? Como pueden ver en la imagen, siempre es bueno utilizar recursos que les llamen la atención y logren captar su interés. El primer paso del método científico es la observación y solo se requiere mirar lo que nos rodea con curiosidad. En este caso, nuestro tostador no está tostando. Recomendamos buscar temas de investigación a partir de situaciones o contextos que sean cercanos y o motivadores para los estudiantes y que también sean posibles en este contexto, revisando qué se puede observar desde los hogares y ocupando Internet como herramienta de observación de un fenómeno. Algunas preguntas que pueden ayudar son:
¿Hay algún problema que quieran intentar solucionar? ¿Alguna noticia o reportaje que les haya llamado la atención? ¿Qué características son propias de la región o el lugar donde habitan? ¿Qué les ha llamado la atención a los estudiantes en este último tiempo? También pueden servir leer otras investigaciones cuyos resultados sean la base para desarrollar nuevas preguntas en estas mismas temáticas. Avanzamos hacia las preguntas de la investigación. Ya. Ahí la primera que dice que es la primera etapa que uno debe hacer es observar. Por ejemplo, yo hoy día agarré el control remoto de mi televisor para prenderla y no prendió. ¿Ya? Entonces, en ese caso, para cumplir la primera etapa, qué debería yo hacer? Yo vería si el tele está enchufado o si tendría pila el control. Ya, súper bien. ¿Qué más? ¿Qué más podría hacer? Verificar si el control está bueno. Ya, muy bien. Pero en el fondo esas son simples observaciones que yo puedo hacer. O sea, en el fondo yo prendo la tele, o sea, trato de prender la tele y no prende. ¿Por qué no prende? Y empiezo a observar, solo a observar qué está pasando. Y me hago una pregunta que en el fondo constituye una segunda etapa. Es como cuando Gregorio Mendel habló sobre cuando él estableció las leyes de Mendel. Él en el fondo lo que quería dar cuenta era que por qué si las arvejas son de un tipo de estructura, ¿por qué me salen arvejas con otra estructura? Con otra morfología, con otra fisiología. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces simplemente observa y se genera una pregunta sobre, ¿será que se están cruzando? Entonces acá viene la segunda etapa del método científico. En este caso, ¿por qué mi tostador no tuesta? Las preguntas de investigación son claras y precisas, y son importantes porque permiten generar datos, plantear hipótesis y hacen referencia a las variables que vamos a considerar. Podemos considerar hacer una lluvia de ideas con las y los estudiantes, que significa ir lanzando ideas sin pensarlas mucho sobre la observación inicial. Aquí ninguna idea es mala, sirviendo para incentivar la creatividad y poder plantear preguntas que resulten entretenidas para ellos. Lo importante al realizarlas es que sean preguntas pertinentes, que sean viables y que respondan a inquietudes propias, ya sean de su realidad como comunidad educativa en un contexto local o en un contexto más global. Es muy importante en esta parte buscar fuentes de información bibliográfica y leer e investigar sobre lo que ya se conoce para no inventar nuevamente la rueda, sino buscar elementos que no hayan sido explorados. Además, se les puede dar ideas de cómo se han ido investigando en otros lugares y cómo se podrían hacer investigaciones similares en el contexto local con las y los estudiantes. La importancia de la pregunta es que orientará todo el proceso investigativo. Muchas preguntas inspiran la curiosidad científica, pero solo algunas se consideran investigables. Para llegar a estas preguntas de investigación se deben realizar una revisión bibliográfica orientada a partir de las preguntas más simples. Algunos ejemplos los podemos ver aquí, como el segundo, que desde la pregunta simple con ¿qué es? ¿Cuán efectiva es una campaña de reciclaje? Podemos obtener una pregunta de investigación más elaborada como ¿qué efecto tendrá una campaña de reciclaje sobre la cantidad de basura producida una semana en el Colegio del Descubrimiento? La hipótesis es la explicación que se da a partir de las observaciones realizadas. En este caso, el tostador no funciona dado que el enchufe está malo. De este modo se presenta como una posible teoría, que ésta debe comprobarse al final del estudio o ser refutada. Primero que nada, debe referirse a una situación real. Debe ser comprensible y lo más concreta posible. Las variables que habíamos visto en los módulos anteriores deben estar mencionadas. Tiene que ser observable y medible. La hipótesis debe estar libre de los valores propios del investigador. Y por último, formularse en términos claros y con palabras precisas que no den lugar a múltiples interpretaciones. Luego llega el momento de proponer los objetivos de nuestra investigación. Quiero volver a la parte de la hipótesis. Si seguimos con el mismo problema de que la tele no prende, entonces, en este caso, ¿cuál podría ser la hipótesis?
En el caso del televisor. Profe, ¿podría repetir la pregunta de no, por favor? En el caso del televisor, teníamos nuestro televisor que nosotros apretamos el botón rojo del control remoto y no prende. Hacemos nuestra observación, a ver por qué no está prendiendo. Primero hacemos la observación, miramos y generamos una pregunta. ¿Por qué no prende el televisor? ¿Cuál podría ser la hipótesis del por qué no prende el televisor? En base a lo que yo estoy observando, a lo que yo he podido observar. Puede que esté desenchufado, o puede que tenga un interruptor malo, o puede que las pilas ya se hayan gastado y no se me ocurre nada más. Ya, de todas esas, escoge solamente una hipótesis. De que no funcionan las pilas. Ya, de que no funcionan las pilas. El televisor no prende porque no funcionan las pilas. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Continuemos. Claro y con palabras precisas que no den lugar a múltiples interpretaciones. Luego llega el momento de proponer los objetivos de nuestra investigación, que deben estar planteados de acuerdo con la hipótesis, con el fin de comprobar si se cumplen o no. En este caso, nuestro objetivo general es averiguar si el tostador no funciona porque el enchufe está malo. Los objetivos deben ser realistas, considerando la limitación de recursos y el tipo de investigación, y también deben ser claros. Esto quiere decir que deben ser lo suficientemente específicos para ser evaluados y ver si los resultados se cumplen o no con ellos. Hay algunos verbos que nos pueden ayudar a definir estos objetivos, como por ejemplo, determinar, comparar, verificar, describir, calcular. En nuestras guías de investigación tenemos tablas con muchos más ejemplos específicos de cómo comenzar un objetivo. Es importante que si bien exista un gran objetivo general, logremos definir objetivos específicos. En este caso, podría ser evaluar el funcionamiento del enchufe utilizando algún aparato que funciona bien en otros enchufes, verificar el funcionamiento del tostador conectándolo en un enchufe que sabemos que funciona bien. Es importante de saber que cada objetivo que planteamos debe tener necesariamente un resultado. Si yo planteo dos objetivos específicos, debo pensar de tal manera que mi investigación logre obtener dos resultados. Ahora avanzamos hacia el diseño de la investigación y la experimentación. En este caso sería buscar electrodomésticos que sí funcionan y también probar diversos enchufes. Con los estudiantes debemos considerar tres cosas importantes. Primero, ver qué variables a considerar existen en nuestra investigación y cuáles de ellas son las dependientes e independientes, como hablamos en el módulo de investigación de las ciencias. También, cuáles de ellas se mantienen constantes. La importancia de tener un grupo control en nuestras investigaciones experimentales principalmente. Un grupo control es un grupo que parte de nuestra investigación pero que no interviene. Se usa un grupo de control para compararlo con el grupo experimental y ver si es real el efecto que estamos investigando o no. También es importante definir a priori el tamaño de nuestra muestra, como por ejemplo, ¿cuántas personas es necesario entrevistar? ¿Se necesitará llegar a todo el colegio o a solo unas cuantas personas? Ahora, en contexto de pandemia, esto puede resultar muy difícil, ya que las investigaciones que son experimentales... En este caso, en el ejemplo del control remoto, donde nosotros dijimos que la hipótesis es las pilas del control remoto no funcionan, por eso no prende el televisor. ¿Cuál podría ser mi diseño experimental o proceso de experimentación? ¿Cuál podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Cambiarle las pilas? Ya, podría cambiar las pilas. Puede que acomodar también de nuevo la posición de las pilas, porque a veces se llega como a mover y se llega a salir, hay que ponerlas de nuevo. Perfecto, también probarlas, modificar la posición de las pilas,
probar las pilas con otro en otro electrodoméstico, que era lo que decía el Daniel. Ya, está bien, ese es un buen diseño experimental. ¿Ya? Continuemos. No se pueden hacer debido a las y las estudiantes, en nuestro de sus compañeros, o investigaciones bibliográficas. Los con más detalles pueden confirmar o no nuestra hipótesis inicial en el material entregado. Después de realizada toda la investigación, se obtienen resultados que pueden confirmar o no nuestra hipótesis inicial. Aquí lo importante es analizar bien la información para poder determinar cuáles son las posibles explicaciones a cada resultado, qué cosas pudieron no salir bien en la investigación y las proyecciones e implicancias de nuestra investigación. También es muy importante poder comunicar los resultados a la comunidad involucrada y a nuestros pares científicos, escolares por ejemplo, como parte fundamental del proceso investigativo. Y también volver a hacernos nuevas preguntas. Muchas veces iniciar una investigación... En este caso, si yo probé las pilas en otro control remoto y funcionó el control remoto, y además yo puse también las pilas en una misma en otra posición en el control remoto, pero el control remoto de la tele no seguía funcionando. Entonces, la hipótesis que teníamos inicialmente, ¿se comprueba o no? ¿Cómo se comprueba, profe? Por ejemplo, si es verdadera o es falsa, la hipótesis que señalaron al inicio. El televisor no funciona porque las pilas están malas. Entonces ustedes me dijeron que probáramos las pilas en otro electrodoméstico o que cambiáramos la posición de las pilas. Después de haber obtenido los resultados, donde los resultados nos dicen que las pilas sí funcionaron en el otro electrodoméstico, pero que si yo las cambiaba de posición en el mismo control remoto del televisor, no funcionaban. Entonces, mi pregunta es, ¿la hipótesis es verdadera o la hipótesis se cae? Es falsa. Ya, la hipótesis no es que pasa a ser falsa, sino que la hipótesis simplemente se invalida, se cae, porque eso quiere decir que el problema no es el control remoto. O sea que el problema no son las pilas, sino que es muy probable que el problema sea el control remoto. Por eso, Gregorio Mendel, cuando quiso estudiar la primera y la segunda ley y la tercera ley, si se dan cuenta es como que él hubiera hecho todo un procedimiento para entender los tipos de cruzamiento y las variaciones de arveja en cuanto a su flor, en cuanto a su fruto, en cuanto a su tallo, del por qué, en cuanto a la textura, a la forma del por qué me daban distintas arvejas. Entonces, si se dan cuenta, la primera ley de Mendel nos señala de que existe un cruzamiento en donde o se obtiene lo uno o se obtiene lo otro, y 100%. Pero cuando se hace el segundo cruzamiento, empiezan a aparecer las dos características, una sobre la otra, o a veces 50 y 50. Entonces, en muchas ocasiones los procesos de experimentación, siempre en las preguntas les va a salir detallado. Este individuo realizó esta acción y es muy probable que sea un diseño experimental. Yo puedo proponer el diseño experimental o en el texto puede salir simplemente que yo estoy haciendo el diseño experimental. Pero tengo que tener sumamente claro entre diferenciar una hipótesis y entre diferenciar una conclusión. Porque la conclusión siempre va a tomar en cuenta parte de la hipótesis, lo cual podría hacer que la invalide o la acepte. Y una vez que se acepta, quiere decir que se va a transformar o en una teoría o se puede transformar en una ley. ¿Ya? Una teoría puede ser como las teorías, la teoría celular, donde propone que la célula es la unidad funcional, es la unidad estructural y es la unidad, en el fondo, de toda la materia viva. Esa es una teoría, pero esa teoría nació gracias a ¿qué? A que habían científicos como Hooke, como Matthias Leiden, como Schwann, que descubrieron cada una de las partes de la célula. Entonces, ¿a través de qué? De los procesos experimentales. Ellos también pasaron por estas etapas, donde observaron, se hicieron la pregunta,
generaron una hipótesis, generaron un diseño experimental, luego hicieron el procedimiento, luego obtuvieron resultados y finalmente tuvieron una conclusión, que luego se publica, ¿ya? Se informa. Y eso siempre se debe hacer con un proceso investigativo, ¿ok? Nos va a aparecer esa frustración por parte de los errores son un juego pensado para aquellos que practiquen la indagación y la resolución de... Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces cuando salen las preguntas, siempre tendemos a confundir mucho y siempre sale la pregunta de J.G. Gurton. No sé si se acuerdan de ese procedimiento experimental, donde trabaja con unos sapos, o sea, que trabaja con unas ranas. Entre sí y no. Ya, creo que más o menos te acuerdas. Sé que una vez, como en la básica, sé que una vez me hablaron sobre un científico que no sé, yo sé que recuerdo que un científico cortó una rana, pero no sé si estamos hablando del mismo. Ah, ya, no estamos hablando del mismo. Yo creo que ahí tuviste una película de terror, pero puede que estemos hablando de otra cosa. En realidad, siempre la empecé a usar un experimento de J.G. Gurton, donde él lo que quería demostrar era que la célula era capaz de evolucionar, de desarrollarse en un organismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, lo voy a buscar bien para detallárselos bien. El experimento de Gurton. Entonces acá, el experimento de Gurton, diseñado con el objetivo de conocer el papel del núcleo en la expresión de la información genética. ¿Qué es lo que hace? Él extrae de una ranita parte de sus células sexuales, donde esos óvulos los irradia con rayos UV. Por ende, destruye el núcleo, pero queda la estructura del óvulo sin núcleo. Esto que genera que a este óvulo sin núcleo se le inserta un óvulo que no tiene núcleo. Y esto origina un renacuajo que es albino. Ella en el fondo decía que este óvulo, que era de ranitas silvestres que se encontraban en buen estado y que no tenían ninguna enfermedad genética, a partir de la radiación UV, deja una célula pero sin núcleo. Entonces, en reemplazo de ella, le ingresa un núcleo pero de una ranita que es albina. Y eso provoca que la ranita que se origine sea albina. Porque en el fondo Gurton lo que trataba de comprobar era la importancia que tenía el núcleo dentro de las células. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que en este caso, cuando él explica qué es lo que sucede con cada una de las etapas, él en el fondo lo que hace es un procedimiento experimental. ¿Ya? Él no está generando una propuesta de experimento, él está haciendo el experimento. ¿Ok? Y otro concepto clave, que siempre se genera una problemática, que es la diferencia entre ley y teoría. Cuando yo hablo de una teoría, yo me voy a referir que la teoría científica es un conjunto de conceptos que incluyen abstracciones de fenómenos observables, posibles propiedades cuantificables, junto con las reglas. Y las reglas, ahí vamos a tener las leyes científicas que en el fondo que expresan las relaciones entre dichos conceptos. ¿Eso qué quiere decir? Las teorías son sostenidas por las leyes, ¿ya? O sea que cuando se creó la teoría celular fue a partir de ciertas leyes que se establecen de cómo es en el fondo una célula. Por eso se genera esta teoría que está dividida en distintos hitos, ¿ya? En distintas, que no vendrían siendo propuestas, sino que ya son enunciados comprobados. Entonces, lo que va a suceder es que las leyes en el fondo hacen una construcción conceptual
Más compleja que la teoría. Las leyes son más complejas que las teorías. ¿Ya? Las teorías van a sujetar los distintos conceptos, pero las leyes van a establecer ciertos límites, como por ejemplo las leyes de la termodinámica, ¿ya? Que no son teorías de la termodinámica, sino que son leyes de la termodinámica. ¿Se entiende más o menos qué es el método científico y las diferencias entre lo que es una hipótesis, un procedimiento experimental, un resultado? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Daniel? Ya, profe. súper. Entonces, les pido mis disculpas por los problemas tecnológicos que tuvimos al inicio y quedamos hasta acá. El día jueves tienen clases de química y el primero van a tener la última clase con la profesora Jocelyn porque nos faltaba una clase de biología. Y ella lo que va a hacer es pasar herencia. Va a hacer puros ejercicios de herencia. Ya ahí van a poder practicar bastante. Y con eso terminamos el preu, lo que es ciencias. ¿Ya, chiquillos? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, con eso quedamos. Ya, pequeños, cuídense. Chao, que estén bien. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, cuídese. Le vaya bien. A ustedes igual. Chao.